Mis estimados participantes, continuando con nuestra capacitación, estamos hablando de MATPEL. Recuerden que hace un instante vimos los niveles de atención de respuesta. Nos quedamos en lo que es el comandante de incidente MATPEL, que es el nivel 4. Seguimos, ahora hablaremos un poco de lo que es el reconocimiento e identificación MATPEL. ¿Cómo reconocer, cómo identificar? ¿No? Ustedes seguro, estimados, habrán visto que hay carteles, pictogramas, que se utiliza para clasificar, ¿no? Para poder, por medio de ese dibujo, ese pictograma, identificar ciertas sustancias. Reconocimiento, concluir la posible o segura existencia de un material peligroso mediante la absorción, la observación, disculpen, de elementos presentes en el lugar, pero sin poder obtener su nombre. Cuatro formas de reconocer un MATPEL. Primera forma, naturaleza del lugar del incidente, dónde es el lugar, el evento. Segunda forma, las características del contenedor, o sea, el envase, ¿no? Donde está, o el mismo contenedor donde está el MATPEL. Quizás hay placas DOT. Las placas DOT se utiliza para el transporte. DOT es, bueno, está en inglés el nombre, pero se utiliza para el transporte, ¿no? Para poder identificar los materiales peligrosos en su etapa de transporte. El diamante NFPA 704, también llamado el rombo, ¿no? El rombo, el diamante NFPA. Ya hemos hablado de la NFPA, esta es entidad americana, ¿no? De protección o lucha contra el fuego. Tiene muchos estándares, entre ellos está el diamante rombo NFPA. Las etiquetas, marcas o nombres de empresas también es una forma de identificar o reconocer. Y las características detectables por los sentidos. Bueno, que hay que tener cuidado, ¿no? Porque en el momento que inhalas, puedes detectar, pero también te puede causar problemas de intoxicación o daños a la salud. Vamos viendo uno por uno. Si hablamos de la naturaleza del lugar de incidente, son áreas relacionadas con la presencia de MATPEL. Por ejemplo, áreas de procesamiento químico. Estamos hablando de una planta industrial o una refinería donde hay un proceso químico. Por ejemplo, hablamos del área de almacenamiento, un almacén de productos terminados, un almacén donde se guardan gases, líquidos u otros tipos de materiales peligrosos. O un lugar de expendio de combustibles o también llamado en nuestro país grifos. Grifos donde se vende combustibles. Pero lamentablemente, estimados, muchas veces no hay un buen control, ¿no? Como ustedes ven en la imagen, miren, la gente camina, es prácticamente la vía pública. En estos lugares, los tanques de almacenamiento de los combustibles están por debajo, a nivel de subsuelo. Por eso cuando llegan las cisternas para abastecer, ¿no? Con la manguera ahí lo colocan en el punto de entrada y ahí llenan, pero está en el subsuelo, o sea, está ahí, han cavado, ¿no? Los tanques están enterrados. Tú no ves los tanques que están afuera, no están enterrados, pero es peligroso también, ¿no? Puede haber una emergencia, un accidente, una explosión. Bueno, ahora en el Perú ya se está dando mucho énfasis al tema también del combustible, pero el gas, ¿no? GNB, GLP. Entonces, no solamente hablamos de combustibles como gasolina o diésel, sino también hablamos de gas. Por eso los grifos ya implementan, ¿no? Sus estaciones de gas. Hay grifos que es puro GNB o puro GLP, ¿no? También es una forma, pero también es un MATPEL, un material peligroso, una explosión puede haber. Si tú buscas en las noticias, estimado, tú que me estás viendo en este momento, tú buscas en la noticia accidentes en grifos GNB, hay casos que incluso los automóviles terminan explotando, ¿no? O sea, el tanque en sí, ¿no? Falla en el sistema, una fuga. Por eso cuando vamos a llenar el GNB o el GLP a un grifo, piden que todos los ocupantes bajen. No es como la gasolina, ¿no? Tú normal puedes quedarte en el vehículo mientras llena el tanque de tu vehículo, pero en el caso del gas todos tienen que bajar como medida de seguridad, porque puede haber una fuga, puede haber
puede estar en mal estado el tanque y puede explotar, puede haber una deflagración. Como pasa, ojo, si ves en YouTube, busca ahí y vas a encontrar, ¿no? Por ejemplo, hay videos de las cámaras de los mismos grifos que graban cuando el vehículo explota. Y así que tener mucho cuidado. Si tú tienes un vehículo que le has puesto sistema GNB o tú subes a un vehículo que tiene GNB y van a llenar el grifo, baja del vehículo. No seamos relajados, ¿no? Bajen el vehículo y pónganse a una distancia prudente porque puede haber alguna emergencia. ¿Qué más tenemos? Segunda, forma y característica del contenedor. Por ejemplo, apreciando la forma, los colores o diseño de los contenedores, ya sean fijos o móviles. Por ejemplo, fijos en una empresa que tienen sus tanques de almacenamiento donde se abastecen, ¿no? Ya sea gas o ya sea combustible, están fijos. O también ya sean los móviles que se usa para el transporte, ¿no? Y como ya dije al inicio, muchas veces en la calle nos cruzamos con esos medios de transporte, esos tanques, ya sea de gas o también de combustibles, ¿no? Como gasolina o diésel. Por eso el tema de Matpel hay que conocer, ¿no? Tú te cruzas con un camión cisterna y ves ahí varios símbolos y ni sabes qué es, ¿no? No sabes con qué te estás cruzando. No sabes a qué te expones, porque el solo hecho de cruzarte puede haber una emergencia, un accidente, una fuga, tú ni enterado y sigues tu vida normal. Te expone. Eso pasó en Villa El Salvador, creo, ¿no? O Villa María del Triunfo, no sé, creo que Villa El Salvador, ¿no? Donde hubo la fuga del camión cisterna. Si ustedes han ido para la villa, se van a dar cuenta, ¿no? O sea, no me acuerdo la calle, pero hay una villa en la cual donde pasó el evento, donde hay un desnivel. Es como un desnivel bien pronunciado. Entonces, un vehículo pequeño, por ejemplo, si por ahí pasa un auto, va a raspar por la parte de abajo, porque es bien pronunciado el desnivel, ¿no? Si pasa un camión, posiblemente como hubo el accidente de un camión cisterna, también va a golpear la parte inferior. Y eso es lo que sucedió, ¿no? Golpeó ahí el sistema, creo que de conexión de las tuberías con la cisterna, y al momento de golpearlo hizo que hubiese la fuga y todo el gas se propagó. Pero la gente no sabía, la gente caminaba, los vehículos seguían pasando, la gente se acercaba a mirar a curiosidad, pero no se dan cuenta a qué se estaban exponiendo, ¿no? Lamentablemente. Ya, entonces, esto hay que saber, tiene que ser interés público. Si ustedes, bueno, están siendo capacitados por su empresa, pero compartan esta información con sus familiares, ¿no? El link lo tienen, ojo, el link lo tiene, compartan, no hay problema. Full Prevention Perú le gusta, ¿no?, fomentar cultura preventiva. Compartan el link de forma gratuita, ¿no? Y que la gente conozca, ¿no? Hay que saber, porque en la calle nos cruzamos con vehículos que transportan MATPEL, ¿no? Camiones cisternas, bombonas, por ejemplo, ¿no?, que transportan granos, cemento, tanques que almacenan gases o líquidos. Entonces, en Villa, lamentablemente pasó eso, ¿no? Ese accidente. La gente no le tomó la importancia, no midió la emergencia como tal. O sea, en vez de evacuar rápido y ponerse a buen recaudo, o sea, ojo que el gas se expande. O sea, tú ves la nube, ¿no?, que avanza, el gas se expande por debajo. Y muchas veces no lo vemos, ¿no? Lo ves como una neblina, pues se va expandiendo. Y eso pasó. Y cuando hubo la deflagración, hay personas que estuvieron dentro del rayo de acción de la deflagración, dentro de la llamarada y sufrieron quemaduras graves. Incluso hay personas que en sus casas, ¿no?, el gas también ingresó y en sus casas sufrieron las quemaduras graves. Por eso, señores, estimados participantes, tomar conciencia que los MATPEL no son materiales que pueden causar daños severos. Entonces, una forma de poder reconocer es apreciando la forma, identificando los colores, el diseño de los contenedores, ¿no?, los que nos están justamente mostrando el contenedor. O también puede ser fijos como cilindros, galoneras. Eso lo tenemos mayormente en empresas, ¿no? En almacén de mantenimiento, almacén general. Tiene que almacenarse en óptimas condiciones, lugares ventilados, recomendación principal, lugares abiertos. ¿Por qué? Porque los MAPEL pueden reaccionar, ¿no?, a ciertas condiciones. Con una temperatura elevada pueden reaccionar. Tengan mucho cuidado. Y pasamos a esta parte que es muy interesante, porque yo sé que ustedes han visto estos pictogramas. Estos se llaman pictogramas. Y estos pictogramas vienen de un estándar que es el sistema DOT, que se usa para transporte.
¿Dónde vas a ver estos pictogramas? Si hasta aquí no los reconoces, lo vas a ver en los camiones cisternas, los trailers y otros tipos de vehículos que transportan MATP. Placas DOT, por ejemplo, también tenemos el diamante NFPA, ahí está, bien conocido, diamante o rombo NFPA, los cuatro colores, ese es del estándar NFPA que es de Estados Unidos. NFPA en inglés, en español, Asociación Nacional de Lucha contra el Fuego. Eso significa en español. Es de Estados Unidos, pero son estándares buenos de aplicación mundial, por eso en el Perú también lo usamos, ¿no? Es una aplicación universal. Bueno, Estados Unidos tiene estándares en todo. Por ejemplo, si hablamos de el famoso OSHA, ¿no? Esta entidad gubernamental muy conocida, que son los fiscalizadores en el tema laboral en Estados Unidos, también tiene sus estándares, el OSHA, la NFPA y otros más. Marcas o nombres de empresas también, ¿no? Por ejemplo. A ver, si hablamos, ¿no? Si hablamos del DOT, ¿no? Tenemos ahí, esto lo vamos a ver un poquito más a detalle, ¿no? Vamos explicando por el momento a modo de introducción, pero lo vamos a ver uno por uno. Por ejemplo, vemos ahí uno que es naranja, ¿no? Esos son explosivos. Vemos otro que es, hay una flamita ahí con unas barras rojas, ¿no? En forma en vertical, eso significa que es un sólido inflamable. Vemos el verde, que son gases. No, si hablamos de gases, hay gases inflamables, no inflamables, gases tóxicos. Hablamos de los que son los corrosivos, los radiactivos, los que son tóxicos, los que son venenosos. Bueno, hay variedad. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero es bueno que comenzamos a reconocer ese tipo de pictogramas, porque eso lo vas a ver en la calle, ojo, ¿no? No solamente en las empresas. Si tú ves, por ejemplo, un camión cisterna que transporta un líquido combustible inflamable y ves ese símbolo número 3 fondo rojo, que es inflamabilidad, de hecho que tienes que alejarte lo más pronto posible, tener mucho cuidado. Luego tenemos el rombo NFPA, por ejemplo, ahí tenemos inflamabilidad, el rojo. Mira, rombo NFPA tiene cuatro colores. ¿Por qué se llama rombo? Por la forma, ¿no? Forma de rombo, o también le dicen diamante. Por ejemplo, tenemos inflamabilidad, tenemos reactividad, tenemos riesgos específicos y tenemos riesgo a la salud. El azul es riesgo a la salud y dentro de cada color puede haber una numeración que puede ir de 0 al 4. 2 del 0 nos indica el nivel de riesgo. Por ejemplo, de 0 al 4, ¿no? El número me indica el nivel de riesgo. 0 sin riesgo. 1 poco peligroso. 2 que es peligroso. 3 que es muy peligroso. Y 4 que es mortal. Es en caso a la salud. Luego, inflamabilidad también tiene niveles, del 0 al 4. 0 no se inflama, te lo puedes almacenar de forma normal. 1, claro, se puede inflamar a temperaturas elevadas sobre 93 grados centígrados. Bueno, hablamos de una temperatura bien elevada, ¿no? Es un poquito difícil llegar a esa temperatura, pero a medida que sube la numeración, el riesgo aumenta. 2, bueno, ya por debajo de 93 grados centígrados. 3 por debajo de 37. Claro, el 2 es por debajo de 93, pero hasta 37 grados, puede inflamarse. El 3 por debajo de 37 y el 4 debajo de 25. Claro, el nivel 3 debajo de 37, pero hasta 25. Y el nivel 4 ya por debajo de 25. Ahora, ya el nivel 4, que es el nivel de mayor riesgo, claro, estamos hablando que 25 grados centígrados es prácticamente en época de verano temperatura normal. Entonces, si yo tengo un líquido, un gas, que tiene en el rombo, el número 4, tengo que almacenarlo en condiciones adecuadas, lugares ventilados, abiertos, bajo techo, para que no se caliente, porque si no cumplimos hay riesgo de que pueda haber un accidente, un incendio, una explosión. Reactividad. Reactividad significa que puede reaccionar violentamente, ¿no? Por ejemplo, el 0 es estable, no pasa nada, tranquilo, hay estabilidad. El número 1 es inestable en caso de calentamiento. El número 2 es inestable en caso de cambio químico violento. El número 3 puede explotar en caso de choque o calentamiento. Y el número 4 puede explotar. Claro, puede reaccionar violentamente. Por ejemplo, hay sustancias como los gases, ¿no? Cuando hay mucho calor, ¿no? Cuando, por ejemplo, tienen mucho movimiento,
pueden explotar súbitamente, ¿no? Puede haber una reacción violenta. Por ejemplo, hay ácidos que si tú le echas agua, reaccionan, ¿no? Y generan un gas que puede ser tan peligroso como el mismo líquido. Reaccionan violentamente. Y el blanco significa algún riesgo específico que se quiere detallar, ¿no? Ahí tenemos también algunos detalles, por ejemplo, OX, oxidante, COR, corrosivo. Ese símbolo reactivo es bien conocido, ¿no? Esa W con la línea transversal, no usar agua. Claro, no usar agua en caso de incendio, puede haber reacción violenta. Y ese símbolo, también conocido el último riesgo biológico, ahí está, ¿no? Tema de puede dañar la salud. Ese estimado es la explicación del diamante en FPA. ¿Dónde lo vas a ver? Lo vas a ver, por ejemplo, en los almacenes, lo vas a ver también en los envases como parte de la etiqueta, lo vas a ver en los contenedores. Ahora, según el estándar NFPA, este rombo solamente se usa en lugares fijos de almacenamiento, por lo general. Almacenes, también para el transporte, bodegas de almacenamiento, lugares fijos. Según la NFPA no se usa para envases, pero hay empresas que, bueno, según su estándar lo adaptan y también he visto que a veces lo usan para envases, no hay problema, pero si queremos ser rígidos, según la NFPA, para lugares fijos de almacenamiento, ¿no? Tanques, reservorios, almacenes, también para el transporte se puede utilizar el diamante rombo NFPA. Qué interesante. ¿Qué más tenemos? Bien, diseño de una placa ONU DOT. Esto es interesante también, estimados, justo lo estuvimos viendo hace un instante atrás, ¿no? El DOT es un sistema, son pictogramas que se usa para transporte. Ojo, más adelante te voy a mostrar el sistema globalmente armonizado conocido como el SGA, que también tiene pictogramas de peligro que sí se usa para envases, para manipulación, ¿no? Ahí se lo vamos a ver un poquito más adelante. Miren, por ejemplo, acá tenemos una placa que es combustible, nivel 3, fondo rojo, letras blancas y pictograma blanco, ¿no? O sea, creo que cualquier persona cuando ve esta placa y ve la llamita, inmediatamente su cerebro lo va a asociar a que es inflamable, ¿no? Porque el pictograma tiene esa función, ¿no? Informarnos, ¿no? Del contenido, del envase o del contenedor, en base al pictograma y también la letra, ¿no? Dice combustible, ¿no? Tenemos el pictograma. Pictograma significa el dibujito, ¿no? Para que me entiendan mejor, el dibujo, ¿no? El dibujo. El número de clase, ojo, número 3, ¿no? Los líquidos combustibles es el número 3 de clase, eso lo vamos a ver también en breve. Y el color representativo, rojo. Ojo, en seguridad siempre el rojo es sinónimo de peligro, cuidado, ¿no? Situación de riesgo, rojo. Por ejemplo, ustedes cuando delimitan su área usan dos colores de cinta, rojo y amarillo. Amarillo, advertencia. Nadie puede ingresar sin autorización, ¿no? Y el rojo, peligro. Una zona, si está con cinta roja, significa que lo han cercado porque adentro es muy peligroso. Nadie debería entrar, ¿no? O sea, se ha clausurado el trabajo, nadie ingresa. Es una zona de alto riesgo, ¿ok? Muy bien, ¿qué más tenemos, mis estimados? Vamos avanzando. Luego tenemos también las placas o etiquetas de vehículos. Ojo, estamos en el capítulo de reconocimiento e identificación de MATPEL. Yo sé que es poco complicado, ¿no? Aprenderte qué significan los colores, las placas, pero eso hay que reconocer porque vamos a interactuar con los MATPEL. Hay que saber identificarlos y reconocerlos. La señalización recomendada por la ONU. ¿Qué es la ONU? La Organización de Naciones Unidas nos permite reconocer mediante placas y etiquetas en forma de rombos la existencia de MATPEL en transportes o paquetes, ¿no? Por ejemplo, miren ahí, la placa, hay dos numeraciones, ¿no? Vamos a ver. La placa provee información para el reconocimiento a través del, por ejemplo, el color de fondo. Puede ser uno o dos colores, en este caso la placa que ves de ejemplo es amarillo, ¿no? Pictograma en la parte superior, número de clase en el ángulo inferior y alguna pueden llevar un texto impreso, ¿no? Por ejemplo, aquí está haciendo hincapié a esto que vimos hace un instante, ¿no? A esta placa, ¿no? Rombo, pictograma en la parte superior, numeración en la parte inferior y en medio ¿no? La letra o el nombre de la sustancia. O también otras formas por medio de esta placa, ¿no? Número de identificación de peligro, dos o tres cifras,
Número de identificación de la materia, 4 cifras, ¿no? Esta placa tiene ciertas características en cuanto a lo que es el ancho y el alto, 40 centímetros de largo, 30 de ancho, y asimismo cada numeración también tiene una longitud, ¿no? Eso para que esté estandarizado y tenga un orden, ¿no? Cuando las empresas pinten o implementen estas placas, tienen que ceñirse a este estándar para que se vea bien, ¿no? De forma ordenada y organizada. Luego también tenemos el sistema de identificación de MATPEL. Mire, acá vamos a ver a nivel mundial, internacional, la mayoría de sistemas que hay. Ojo que hay países que manejan sus propios estándares. Hay algunos que son más conocidos o más reconocidos a nivel mundial y hay otros que se manejan de forma interna. Por ejemplo, el sistema ICS, ¿no? Sistema Internacional de Clasificación, nombre del MATPEL, número de ONU, por ejemplo. Tenemos el sistema CE, Mercosur, panel naranja, código europeo. Tenemos el código HASCHEM, Reino Unido. Claro, el HASCHEM es un estándar también conocido, pero es un estándar de Reino Unido, o sea, lo que conocemos como Inglaterra, Gran Bretaña y otros más, no Reino Unido. Por ejemplo, si aquí en el Perú hay una empresa británica que sea de Reino Unido, seguro usa el HASCHEM, ¿no? Ese estándar. Tenemos luego el estándar americano, el diamante NFPA, como ya hemos dicho, Asociación Nacional de Lucha contra el Fuego, donde es de Estados Unidos, y ahí tenemos el conocido rombo NFPA, ¿no? El diamante 704. En Alemania está en la norma DIN, DIN, ¿no? La norma DIN, DIN, Alemania. También hay documentos de marca y también tenemos la conocida MCDS, que en inglés, bueno, ahí está el nombre en inglés, en español, hoja de datos de seguridad, hoja de datos de seguridad, también conocido como la HDS. Ahí está, bueno, eso lo ponemos como referencia. De hecho, que en el Perú y al nivel Latinoamérica usamos más los estándares americanos, ¿no? Como la NFPA, por ejemplo, porque es lo que más nos asociamos, ¿no? Aquí en Latinoamérica. Bueno, si vamos a otros países como Europa, que ahí seguramente más vemos están europeos, Reino Unido, Alemania, ¿no? Quizás, ¿no? Pero generalmente en Latinoamérica usamos estándares americanos porque es lo que más nos asociamos, ¿no? Cuando hablamos de seguridad, ¿no? Hablando, estimados, de seguridad de forma general, ¿no? Empleamos OSHA, empleamos ANSI, empleamos NFPA, que son estándares americanos. Por ejemplo, si hablamos de EPPs, si yo le pregunto a ustedes qué tipo de PP usan en su empresa, posiblemente me digan 3M MSA, ¿no? Que son los más reconocidos también. Hay otras marcas también, pero creo que las más reconocidas a nivel mundial son estas dos, que son americanas. Si yo te pregunto marcas de arnés, primero que se te viene a tu mente va a ser seguro 3M o también MSA, ¿no? Por ejemplo, en MSA hay equipos muy conocidos para lo que es trabajos en espacios confinados, monitoreo de gases, el conocido Altair, ¿no? Altair es conocidazo, ¿no? Creo que en minería al menos, toda empresa, cuando hablamos de espacios confinados y equipos de medición, ¿no? De gases, de oxígeno, Altair, primero, ¿no? Y es una marca americana MSA. Entonces creo que en ese sentido más nos asociamos a estándares americanos. Y de esto es lo que les quería hablar un poco, mis estimados, ¿no? Hablando de lo que es la clasificación de MATPEL según la ONU. Creo que es un estándar mundial, ¿no? A nivel mundial. Recuerden que esto es el sistema, ¿no? Las 9 clases de MATPEL. Explosivos, clase 1, gases, clase 2, líquidos inflamables, clase 3, sólidos inflamables, clase 4, oxidantes y peróxidos clase 5, tóxicos y sustancias infecciosas clase 6, radiactivos clase 7, corrosivos clase 8 y peligros misceláneos clase 9. Y ahí tenemos también los pictogramas, los clase 1 explosivos, miren, color naranja, naranjado. Recuerden, pictograma arriba, mira ese pictograma está simulando una explosión, ¿no? Cuando hay una explosión, salen volando todos los elementos, partículas alrededor, ¿no? Está simulando. Numeración en la parte inferior y en el medio la letra, de explosivos. Gases inflamables, clase 2, ¿no? Ahí está, color rojo, fondo, blanco pictograma, la letra abajo.
Líquidos inflamables también rojo. Ojo, por ejemplo, gases inflamables hay tres tipos: gases inflamables, no inflamables y lo que son gases tóxicos, por ejemplo, ¿no? Bueno, eso es de gases inflamables. Líquidos inflamables clase 3, sólidos inflamables clase 4, ahí está bien la flamita también, fondo blanco, líneas verticales rojas. Clase 5, lo que son los oxidantes y peróxidos, ¿no? Fondo amarillo. Ojo, el pictograma es como una cisterna que se está incendiando, ¿no? Una reacción oxidante. Clase 6, tóxicos o sustancias infecciosas, ¿no? Ahí tenemos la calavera con los fémures cruzados, símbolo, inmediatamente lo asociamos, ¿no? a muerte, ¿no? Riesgo de morir. Clase 7, radiactivos, también tenemos ahí, pictograma, en la parte inferior, la numeración y el nombre. Los corrosivos, número 8, el corrosivo, no puede caerte, por ejemplo, en la piel, te puede quemar o también puede correr el metal o algo sólido, ¿no? Y el número 9, misceláneo, no hay ningún pictograma porque son peligros varios, misceláneos, ¿no? ¿Cómo se simboliza? Por la mitad lo corta, parte superior, líneas verticales negras, la parte inferior la numeración. Ya esa es la clasificación, ojo, son 9 clases. Ya vamos a ir viendo ahora uno por uno, para ir aprendiendo un poco más. Por ejemplo, los explosivos. Son sustancias sólidas o líquidas o mezclas de ellas que por sí mismas son capaces de reaccionar químicamente produciendo gases a tales temperaturas, presiones y velocidades que pueden ocasionar daños graves en los alrededores. Por ejemplo, en minería no usan mucho para la actividad de voladura, ¿no? Dinamita, anfo, nitroglicerina. Son explosivos, tienen que manipularse correctamente, tienen que almacenarse también de forma adecuada, correctamente, para evitar riesgos de explosión. Luego tenemos la clase 2, que son los gases. Son sustancias que se encuentran totalmente en estado gaseoso a 20 grados centígrados y una presión estándar de 14.7 psi. Y existen tres tipos: los inflamables, los no inflamables y los que son tóxicos. Por ejemplo, los que son inflamables, como vimos hace un instante atrás, ¿se acuerdan? Pictograma rojo, el pictograma, la flamita, fondo rojo, letras blancas, ¿no? Y el número 2. Pero también hay otro tipo que son los gases no inflamables, color fondo verde, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, los cilindros de gases, que hay algunos que no son inflamables. Y luego tenemos los tóxicos, que tiene ese fémur no, con la calavera, ¿no? 2.3 tóxico. Ya, tres tipos de gases. Entonces estamos viendo que dentro de cada clasificación puede haber una subclasificación, ¿no? O una división, ojo, y así los pictogramas también pueden crecer más. Luego tenemos los líquidos inflamables, no son líquidos o mezclas de ellos que pueden contener sólidos en suspensión o solución y que liberan vapores inflamables por debajo de 37.8 grados centígrados, que es el punto de inflamación. Recuerdan que vimos hace un instante atrás también, según el diamante en FPA, ¿nos acuerdan? En el rojo, inflamabilidad. A ciertas temperaturas puede haber una reacción, ¿no? Una explosión o se puede inflamar un tipo de producto, en este caso los líquidos. Por eso tienen que almacenarse correctamente lejos de fuentes de calor. Recuerdan, cuando se hacen trabajos en caliente, ¿no? Una de las recomendaciones principales es retirar material inflamable, ¿cierto? A una distancia prudente. Bueno, la NFPA nos dice a 11 metros. Hay empresas que los separan más, 15 o 20. O sea, separarlos, ¿no? O en todo caso, protegerlos con mantas ignífugas para evitar que le caigan chispas, que generen incendios o explosiones, o también para evitar que el mismo calor, ¿no? Haga una reacción violenta. Líquidos inflamables. Luego, número 4, tenemos sólidos, clase 4. Mira, ahí tenemos también tres tipos de sólidos. Los sólidos inflamables son aquellos que bajo condiciones de transporte son combustibles o pueden contribuir al fuego por fricción, por ejemplo, el fósforo. Ahí está, ¿no? Materiales espontáneamente combustibles son aquellos que se calientan espontáneamente al contacto con el aire bajo condiciones normales. Ejemplo, hidrosulfito de sodio. Ojo, hay sustancias que cuando hay contacto con el aire, ojo, el aire tiene oxígeno, ¿recuerdan? Y el oxígeno forma parte del triángulo del fuego, o sea, puede generar incendios o explosiones. Por eso, si son sólidos combustibles,
hay contacto con el oxígeno que está en el aire y puede haber una reacción violenta. Y luego tenemos el tercer tipo de sólidos que son peligrosos cuando hay contacto con el agua. Puede haber una reacción también violenta. Entonces, teniendo en cuenta estas características, estimados, tienen que ser almacenados en forma adecuada, ¿no? Evitar estas reacciones y también evitar que pueda haber contacto ya sea con el agua, con el aire, o tienen que estar bien tapados, por ejemplo, herméticamente, para evitar estos riesgos, ¿no? Y evitar también accidentes mayores. Luego también tenemos la clase 5, los oxidantes y peróxidos orgánicos, ¿no? Comburentes, generalmente contienen oxígeno y causan la combustión o contribuyen a ella, ¿no? Por ejemplo, agua oxigenada o peróxido de hidrógeno. Luego tenemos peróxidos orgánicos de naturaleza orgánica, generalmente son inestables y pueden descomponerse y causar explosión, sensibles al impacto, altamente reactivos con otras sustancias, por ejemplo, peróxido de benzoilo, metiletilcetona, peróxido, bueno, un poco raro ese nombre, pero es una sustancia peligrosa que también pueden causar o pueden ser inestables, ¿no? Y causar explosión a ciertas condiciones adversas. Luego tenemos la clase 6. Mire, clase 6 hay dos tipos, los que son tóxicos y los que son infecciosos. El término tóxico puede relacionarse con venenoso. De todas maneras, ya sea que lo llames venenoso o tóxico, te va a causar un daño a la salud, a tomar, a tener muchas precauciones. Sustancias tóxicas son líquidos o sólidos que pueden ocasionar daños graves a la salud o la muerte al ser ingeridos, inhalados o entrar en contacto con la piel, ¿no? Cianuros, sales de metales pesados, por ejemplo. Sustancias infecciosas son aquellos microorganismos que se reconocen como patógenos, bacterias, hongos, parásitos, virus e incluso híbridos o mutantes, ¿no? Que pueden ocasionar una enfermedad por infección a los animales o las personas. Por ejemplo, el anthrax o el VIH o el mismo COVID, ¿no? SARS-CoV-2, ¿no? Cuando hablamos de sustancias infecciosas, inmediatamente lo asociamos a riesgo biológico, microorganismos, virus, hongos, parásitos. Ejemplo sencillo, el COVID-19, el SARS-CoV-2, ahí está, ¿no? Había una infección, una contaminación. ¿Qué más tenemos? Clase 7, materiales reactivos. Ojo, cuando escuchamos reactivo, inmediatamente nuestro cuerpo se escarapela, ¿no? Son materiales que contienen radionúclidos y su peligrosidad depende de la cantidad de radiación que genere, así como la clase de descomposición atómica que sufre. Ejemplo, uranio, torio 232, yodo 125, carbono 14, entre otros. Bueno, miren la imagen, ¿no? Ya inmediatamente ves ese símbolo reactivo. Bueno, hay muchas películas que hablan mucho de, ¿no? Del tema reactivo, un poco mete miedo a la gente, ¿no? Pero bueno, no está muy lejos de la realidad, ¿no? Por ejemplo, recordemos un caso bien conocido a nivel mundial, la estación nuclear de Chernobyl, allá en la URSS, ¿no? Actualmente Rusia, ¿no? Recuerden, esa fuga del material reactivo ocasionó muchas muertes y también prácticamente ese espacio quedó contaminado. Incluso también en Japón ha habido, donde hay plantas nucleares mayormente, ¿no? Hay muchos accidentes, fugas y generan daños severos, ¿no? Claro, si hay contacto con una persona de material radiactivo, te va a causar daño a tu organismo, ¿no? Te puede ocasionar cáncer, la muerte o también te puede dejar estéril, no puede generar que no tengas hijos en el caso de los varones. Por eso es importante también una adecuada gestión de estos materiales. Luego tenemos la clase 8, ahí tenemos los corrosivos, ¿no? Corresponde a cualquier sustancia que por reacción química puede causar daño severo, ¿no? O destrucción a toda superficie con la que entre en contacto, ya sea con la piel, te va a quemar, tejidos, pero también metales. Ojo, miren ese pictograma, ¿no? La sustancia, si te cae a la mano, te quema, pero si cae, por ejemplo, el metal, también lo corroe, ¿no? Metal, madera o sólido. Entonces, imagínate si corroe el metal, prácticamente tu piel va a ser como mantequilla, ¿no? O sea, te va a causar un daño severo. Por eso, estimados, usamos trajes de protección, guantes que eviten el contacto directo con estas sustancias, ¿no? Causa entonces quemaduras graves y se aplica tanto a líquidos sólidos que tocan las superficies como a gases o vapores que en cantidad suficiente provocan fuertes limitaciones de las mucosas, ejemplo, ácidos
y cáusticos también. Claro, te produce una sensación de irritabilidad, lo que se conoce como gaseamiento, ¿no? En el caso de si fuese un gas, y eso puede ocasionarte incluso la muerte, ¿no? Ácido clorhídrico, ácido sulfúrico, ácido acético, ácido nítrico. Cuando escuches la palabra ácido, inmediatamente corrosivo, ¿no? Te va a causar quemadura, tengan mucho cuidado. Hay que manipularlo solamente personas autorizadas y también capacitadas y que estén debidamente equipados. Clase 9, materiales, sustancias y productos peligrosos, por ejemplo, productos misceláneos. Miren, son materiales que no se encuentran incluidos en las clases anteriormente mencionadas y por tanto pueden ser transportados en condiciones que deben ser estudiadas de manera particular. Por ejemplo, el asbesto, la fibra de vidrio o el sílice. Dentro de este grupo se han incluido las sustancias que ocasionan de manera especial contaminación ambiental por bioacumulación o por toxicidad a la vida acuática o terrestre. Por eso, tiene que ser también almacenado, manipulado correctamente y los residuos también gestionados de forma adecuada. ¿No? ¿Por qué se llama misceláneos? Porque hay productos varios que no están incluidos en las anteriores clases, pero que también tienen que ser debidamente gestionados como un MARPL. ¿Cuál es su pictograma? Acá no hay un dibujo, no hay un pictograma, pero sí hay símbolos, ¿no? La letra, el nombre en medio misceláneo, clase 9, y también tenemos las barras verticales en la parte superior, ¿ok? Mi estimado, muy interesante entonces, ¿no? Esta parte que hemos desarrollado, no se olviden, 9 clases, ¿no? De materiales peligrosos según la ONU, ¿no? Creo que es una clasificación universal también. Cada clase tiene su pictograma. En algunos casos hay clases que tienen 2 o 3 divisiones, ¿no? Hay que tomar también en cuenta eso. Y hay que saber identificar los pictogramas y también las placas para saber reconocer el peligro y para poder actuar de forma inmediata también, ¿no? Para poder ayudar en la prevención. ¿Ok?